Buenos días a todos y a todas. Soy Aníbal Monasterio Astoviza. Bueno, en realidad esta es mi representación virtual en el ciberespacio y qué mejor manera que presentar desde el metaverso una comunicación sobre la realidad virtual. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de La Laguna y al grupo de investigación en género, ciudadanía y cultura, bajo el proyecto Vulnerabilidad, Precariedad y Brechas Sociales, liderado por María José Guerra, que en colaboración con el grupo de investigación en ética tecnológica y el proyecto Ética Digital, liderado por Francisco Lara, han organizado este encuentro. El título de la comunicación es Algunas consideraciones éticas y metafísicas sobre la realidad virtual. Como podéis ver, este es el entorno de una sala de conferencias que he creado en el metaverso y, como podéis imaginar, esto puede suponer que de cara al futuro los encuentros o los eventos académicos se puedan realizar en la realidad virtual, aunque por supuesto lugares como Tenerife no tendrán rival en el metaverso, aunque los avatares sí, porque, por ejemplo, mi avatar es más guapo que yo. La estructura de la comunicación es la siguiente. En un primer punto hablaré sobre la metafísica de la realidad virtual, que trata de contestar a la pregunta ¿cómo es el mundo virtual? Y para contestar a esta pregunta han surgido distintas posiciones teóricas, como pueda ser el realismo digital, y en concreto el digitalismo virtual, el irrealismo digital, y en concreto el ficcionalismo virtual, y una posición metafísica sobre la realidad virtual aún más extrema y radical, como la hipótesis de la simulación. En un segundo punto hablaré sobre la ética de y en la realidad virtual, que trata de contestar por una parte la ética de la realidad virtual, si es buena la tecnología de la realidad virtual, y la ética en la realidad virtual, cómo debemos comportarnos en el mundo virtual. Finalmente, un tercer punto, las consecuencias sociopolíticas del uso de la tecnología de la realidad virtual a largo plazo para los usuarios y la sociedad en general. Metafísica de la realidad virtual. Bueno, para comenzar a entender las distintas consideraciones metafísicas y éticas, querría partir de este principio o formulación ética, que se la debemos a Immanuel Kant, que dice que para estar obligado a realizar un acto moral debemos ser capaces de realizarlo. Y esto trasladado a la charla de hoy sobre las consideraciones metafísicas y éticas de la realidad virtual conlleva que si tenemos una posición metafísica realista, las consecuencias éticas, es decir, el hecho de poder realizarlo, tendrá un sentido distinto a si tenemos una posición metafísica irrealista que cree que el mundo virtual no existe, que los objetos digitales, los eventos digitales no existen realmente. Entonces no podremos actuar moralmente. Si tenemos este principio o formulación ética como base para dar sentido a las distintas consideraciones que vayamos a ver a lo largo de la comunicación, podremos arrojar más luz a las implicaciones éticas de la realidad virtual. La pregunta fundamental de la metafísica de la realidad virtual es ¿cómo es el mundo virtual? Bueno, el mundo virtual es un espacio interactivo e inmersivo generado por un ordenador. Pero la realidad virtual no solo conlleva contenido digital simulado, sino que también grabación o fotografía en 360 grados de la realidad física ordinaria también se puede considerar como realidad virtual, porque conlleva la inmersión. Como vemos en este vídeo, de distintas localizaciones de la ciudad de París, a alguien que está viendo este vídeo le sitúa de manera inmersiva viendo la Torre Eiffel o en la explanada del Museo Louvre. Por su parte, la realidad aumentada es la superposición de contenido digital simulado
sobre la realidad física ordinaria. Para muchos autores, la realidad virtual y la realidad aumentada es una cuestión de grado. ¿Cuánto contenido digital simulado hay o cuánto de menos contenido digital simulado no hay? Por ejemplo, la realidad virtual tiene un contenido digital simulado amplio, extenso, y la realidad aumentada tiene poco contenido digital simulado. La realidad mixta, por su parte, es una yuxtaposición entre la realidad física ordinaria y la realidad virtual. Y esta yuxtaposición está mediada por la propiedad física de la oclusión, es decir, que un objeto puede ocultar a otro. Como vemos en esta imagen, ese robot que está siguiendo un itinerario intentando conseguir esos objetos geométricos en forma de rombo, si gira hacia la izquierda, se va a ocultar detrás de esa mesa de madera física. La realidad mixta, en sus futuros desarrollos, puede suponer una realidad virtual muy rica y compleja porque el contenido digital simulado podría interactuar con objetos físicos vía medios de comunicación como el Bluetooth, la radiofrecuencia o el Internet de las cosas, y podemos imaginar a ese robot intentar interactuar con determinados objetos, como pueda ser los electrodomésticos, con un frigorífico, mediante comunicación por Bluetooth, radiofrecuencia o Internet de las cosas, y por tanto la realidad virtual tener un efecto en la realidad física. La realidad extendida trata de ampliar el procesamiento multisensorial, es decir, la realidad virtual que hoy conocemos solo estimula dos sentidos o modalidades sensoriales, como puedan ser la vista y el oído, pero se está trabajando en el desarrollo de guantes ápticos que permiten crear la sensación de textura, rugosidad o incluso presión o temperatura. Y también en trajes completos para que determinados objetos de la realidad virtual o el metaverso ejerzan sensaciones de presión en los usuarios vía estos trajes. Lo que caracteriza a todas las distintas modalidades de tecnología de la realidad virtual es la sensación de estar ahí, lo que los psicólogos conocen como el concepto de presencia. Este concepto ha sido ampliamente estudiado por pioneros de la psicología de la realidad virtual como Mel Slater y colaboradores. Y la presencia tiene dos elementos característicos o dos dimensiones que son el contexto y la inmersión. El contexto sería lo convincente que resulta el entorno o la narración para el usuario de la realidad virtual, y aquí tenemos un ejemplo de contraste con el juego de tenis de Atari de la década de los 80 del siglo XX en comparación con el juego de tenis tal y como genera un contexto y narración con la actual tecnología. La inmersión son todos los aspectos técnicos que crean la estimulación sensorial necesaria para dar lugar al escenario virtual y serían el crear una imagen estereoscópica, una latencia del movimiento de los ojos o de la cabeza baja y así generar entornos mucho más fotorrealistas. La inmersión también ofrece esa ilusión de realidad inclusiva, extensa, envolvente y vívida a los sentidos de un usuario que, como muestra esta imagen, permitirían hacer creer que alguien está escalando en un país asiático. El realismo digital o digitalismo virtual, como posición metafísica, tiene las siguientes tesis. Los objetos virtuales son objetos digitales, los eventos en los mundos virtuales son eventos digitales. Estas tesis han sido desarrolladas por autores como Chalmers en distintos trabajos publicados en 2017 y en este año en un libro que ha aparecido con el título Reality Plus. Para los realistas digitales o el digitalismo virtual, los objetos virtuales son estructura de bits. Los bits serían un sistema binario de numeración, unos y ceros, que tendrían una correspondencia con los chips
o los conductores y las puertas de voltaje del hardware del ordenador, y los eventos virtuales serían esa secuencia de estructura de bits. Los objetos virtuales son idénticos a los objetos digitales, son realmente existentes para los realistas digitales, y los eventos en los mundos virtuales son idénticos a los eventos digitales. Estas tesis son apoyadas por distintos argumentos, entre ellos el argumento de los poderes causales, que dice que los objetos virtuales tienen ciertos poderes causales, afectan a otros objetos virtuales para afectar a los usuarios. Por ejemplo, yo me puedo desplazar y por tanto tener un impacto en el entorno virtual. Los objetos digitales tienen realmente esos poderes causales y, como conclusión, los objetos virtuales son objetos digitales. Otro argumento que apoya las tesis del realismo virtual, del realismo digital, sería el argumento de la percepción, cuya primera premisa diría que al utilizar la realidad virtual percibimos objetos virtuales y los objetos que percibimos son la base causal de nuestras experiencias perceptuales, y al utilizar la realidad virtual, la base causal de nuestras experiencias perceptuales son los objetos digitales. Por tanto, los objetos virtuales son objetos digitales. Otro argumento por el cual defender la tesis del realismo digital o virtual sería el argumento de la terraformación. Y este argumento en concreto une dos, consideraciones, como pueda ser la posibilidad de viajar a otros planetas y terraformarlos, es decir, crear una realidad similar a la que se vive en el planeta Tierra, y también una tradición de experimentos mentales como es el conocido de la máquina de la experiencia que presentó Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y Utopía. En este experimento mental, Nozick nos habla de una máquina de la experiencia que estaría conectado a una persona y que le genera una serie de estados o experiencias, pero que Nozick lo utiliza para negar las teorías del valor basadas en el hedonismo, es decir, en las experiencias. Porque para Nozick las experiencias que generaría esa máquina no serían igual de valorables que la realidad física ordinaria. Pues bien, este tipo de experimento mental basado en la máquina de la experiencia, originario de Nozick, junto con la posibilidad de ir a otros planetas y terraformarlos, sirve como argumento para Chalmers y otros autores para apoyar la realidad, la tesis del realismo virtual. Porque consideran, imaginemos una realidad virtual rica, idéntica en complejidad a la realidad ordinaria. Entonces tendríamos como primera premisa que la vida en la realidad virtual rica es igual de valorable que la vida en la realidad terraformada, y una segunda premisa de que la vida en la realidad terraformada es igual de valorable que la vida no virtual ordinaria. Y por lo tanto, la vida en la realidad virtual rica es igual de valorable que la vida no virtual ordinaria. Pero para los irrealistas digitales o ficcionalismo virtual, ninguna de las premisas de los distintos argumentos que hemos visto son realmente convincentes. Para los irrealistas digitales, los objetos virtuales no existen realmente, es decir, mi avatar o los sillones o los cactus que vemos en este entorno virtual no existen realmente, ni los eventos virtuales ocurren realmente. Los objetos virtuales no existen realmente, los eventos en la realidad virtual no tienen lugar realmente, las experiencias en la realidad virtual son ilusorias, es decir, son realidades que aparentan ser una cosa cuando son otras, y las experiencias virtuales son menos valiosas que las experiencias no virtuales. Y esto se basa en el enfoque de Kendall Walton de hacer creer o de fingir como si una determinada ficción fuera una realidad. Los ficcionalistas dirían que no hay más realidad en el dragón que vuela en un mundo virtual que un dragón que vuela en un libro del Señor de los Anillos. Entre las distintas posturas metafísicas que tratan de contestar a la pregunta ¿cómo es el mundo virtual?, la hipótesis de la simulación es
la posición más extrema y radical. Para los que defienden esta hipótesis de la simulación, la realidad física ordinaria es realmente una simulación generada por un gran supercomputador. Esta hipótesis, para cualquier persona, podría ser una forma de violar el sentido común o una hipótesis totalmente absurda. Pero hay que decir que muchos autores sostienen esta hipótesis de la simulación y no hay forma de falsarla, o por lo menos no hay suficientes evidencias como para poder estar a favor o en contra de esta hipótesis de la simulación. Ética de y en la realidad virtual. La ética de la realidad virtual trata de contestar a la pregunta si es buena la tecnología de la realidad virtual. Y aunque la realidad virtual se utiliza para múltiples actividades, en el campo de la ciencia o actividades académicas, se utiliza como una herramienta metodológica para investigar la cognición moral. Psicólogos, filósofos y neurocientíficos utilizan la realidad virtual para generar escenarios mucho más realistas y creíbles que los tradicionales casos de viñetas, experimentos mentales o escenarios hipotéticos que el sujeto experimentado o el sujeto experimental trata de imaginar. Pero hay otros autores o hay autores que, dado que la tecnología de la realidad virtual crea escenarios muy realistas y complejos, creen que no debemos exponer a las personas, cuando se las está investigando, a entornos que generen una experiencia similar a la experiencia que uno tiene en la realidad virtual. ¿Por qué? Porque si sería malo permitir a los sujetos tener una determinada experiencia en la realidad, entonces sería incorrecto permitir que los sujetos tuvieran esa experiencia en un entorno virtual. Este principio de equivalencia se debe a la investigación de Eric Ramírez y colaboradores. Y lo basan en distintos experimentos virtuales que trasladan a la realidad virtual experimentos en psicología social clásicos como el experimento del aprendiz de Milgram, por el cual, en el experimento del aprendiz de Milgram, un experimentador recluta a un participante para el experimento al que le dice que tiene que aplicar una serie de choques eléctricos, corrientes eléctricas a otra persona que es confederada, está compinchada con el experimentador y por tanto no va a sufrir el choque eléctrico porque el choque eléctrico también es falso, pero aún así le insta que cuando cometa errores en un determinado juego que tiene que aprender, le aplique una determinada corriente eléctrica. El aprendiz, que está compinchado con el experimentador, finge malestar y muestra disconfort ante la aplicación de esa corriente eléctrica. Pues bien, Slater y colaboradores han trasladado al entorno virtual este mismo experimento clásico de la psicología social y muestra cómo la reacción que tienen las personas que están en este experimento virtual del aprendiz son similares a las que en su día Milgram, que es el creador del experimento social del aprendiz, reportó como reacciones viscerales o respuestas fisiológicas de ansiedad, disconfort, etc. Por tanto, el daño virtual, el trauma que puede causar el daño virtual, sería idéntico al daño real físico y al trauma que causa un daño real físico. La tecnología de la realidad virtual como herramienta metodológica para conocer la cognición moral se ha utilizado para crear clásicos problemas o dilemas como el dilema del tranvía y así obtener las respuestas o las intuiciones morales con una mayor validez ecológica. Por ejemplo, con la tecnología
de la realidad virtual tendría una mayor validez ecológica para simular estar en una situación como el dilema del tranvía y, por tanto, tener una mayor, digamos, credibilidad en el tipo de respuestas ante la situación que se les presenta que los experimentos mentales o el estudio de casos o viñetas. Y aquí permitidme que presente una pequeña ideación o forma de testar esa escala de validez ecológica para aquellos que deseen tener una idea experimental y llevarla a cabo, como pueda ser el de testar o probar la descripción canónica del dilema del tranvía en un formato de lectoescritura, un formato audible o un formato de realidad virtual. Por lo tanto, el clásico dilema del tranvía en su descripción canónica se presentaría tal y como tenemos en la pantalla, en la diapositiva, por escrito, pero también por escucha, es decir, audible o en realidad virtual. Y se le intentaría aplicar estos ítems que intentarían capturar la idea o el concepto de presencia en esos distintos formatos en los que se le presenta el dilema del tranvía. Por tanto, la primera pregunta sería: en el escenario que has leído, oído o en el mundo virtual generado por el ordenador, ¿has sentido estar ahí? Y el sujeto contestaría mucho, bastante, algo, poco o nada. El segundo ítem preguntaría: en el escenario que has leído, oído o en el mundo virtual generado por el ordenador, ¿has percibido los detalles del contexto? Y el sujeto contestaría mucho, bastante, algo, poco o nada. Y en el tercer ítem: en el escenario que has leído, oído o en el mundo virtual generado por el ordenador, ¿has vivido como real la situación? Y contestaría mucho, bastante, algo, poco o nada. Y con esta escala de validez ecológica miraríamos cuán de ecológica es la realidad virtual en comparación con la presentación de un dilema en formato de escucha o en formato de lectoescritura. Pero con la pregunta de si es buena la tecnología de la realidad virtual, sí que es cierto que tiene ciertas bondades como herramienta metodológica para probar la validez ecológica en el estudio de la cognición moral, o también inclusive para generar entornos en los que se les puede enseñar a futuros cirujanos ciertas habilidades, o en la industria del transporte a pilotos de aviación generar entornos de un avión para que aprenda a pilotar. Pero sí que es cierto que hay riesgos psicosociales asociados con la realidad virtual, como puedan ser los mareos, el trastorno dismórfico corporal, la despersonalización, la confusión entre ilusión versus realidad o la paramnesia reduplicativa. En mi caso concreto, yo he intentado estar en distintas aplicaciones de realidad virtual con las gafas de realidad virtual puestas, y en algunos de ellos que hay un movimiento de objetos virtuales, como puedan ser estar en el juego de la montaña rusa, sí que he sufrido mareos, pero quiero centrarme en el trastorno dismórfico corporal, como es el hecho de que las personas que entran en entornos virtuales o en el metaverso pueden generar avatares que no sean isomorfos, es decir, que no tengan características o propiedades idénticas a su persona en la realidad física ordinaria, como es mi avatar, que es isomorfo, y podrían estar en el metaverso o en la realidad virtual en forma de dragón, en forma de robot, en forma de máquina, en forma de insecto, cualquier tipo de proyección digital que ellos quieran. El caso es que nadie está obligado a estar contento con la corporalidad física con la que viene dada por naturaleza. Y en la realidad virtual, esa libertad morfológica se puede llevar al extremo y representarse uno digitalmente como quiera. Pero esto puede tener su doble arma de filo, su doble filo, porque en la realidad física ordinaria, en la medida en que uno se encuentre a disgusto con una parte anatómica de su corporalidad, de su cuerpo, y al utilizar la realidad virtual o en otras redes sociales técnicas que producen determinados efectos en imágenes, y sobre todo en las
imágenes propias, como por ejemplo Snapchat o Instagram, que crea filtros para retocar las imágenes o los selfies. Esto podría llevar a que personas en la realidad física ordinaria traten de intentar cambiar su cuerpo porque empiezan a tener un trastorno dismórfico corporal. Ya hay casos que han sido reportados en la prensa en los que personas tratan de pedir a cirujanos plásticos que intenten imitar en la estética facial los filtros que determinadas técnicas de inteligencia artificial aplican en las redes sociales. Y esto podría generar problemas de cara a un futuro. Sobre la pregunta de cómo debemos comportarnos en el mundo virtual, está claro que a la hora de interactuar con un avatar, con otros avatares, tiene que haber una regulación por parte de las empresas tecnológicas que creen los entornos virtuales. Mucho se ha discutido en este reciente tiempo sobre la adquisición de Twitter por parte del magnate Elon Musk y de la posibilidad de que cambie su política de usuarios, permitiendo una mayor libertad de expresión o retocando el algoritmo que permite la presentación del contenido en la red social de Twitter, que ha sido adquirida por Elon Musk. Pues bien, sobre cómo debemos comportarnos en el mundo virtual, la política de usuarios podría ser la que pretende aplicar Elon Musk en Twitter, sin ningún tipo de cortapisas, o podría ser una más restrictiva con códigos deontológicos. Sobre las consecuencias sociopolíticas del uso de la tecnología de la realidad virtual a largo plazo, podemos hablar de la privacidad de los datos. Las neurotecnologías, y en concreto las interfaces cerebro-ordenador, pueden ser la última amenaza a la privacidad porque pueden manipular e intervenir directamente en el sistema nervioso y, por tanto, en la mente de las personas. Pero es que la realidad virtual tampoco, digamos, se queda corta en su capacidad de invasión o de acceso a la intimidad más personal, porque cada vez que nos ponemos unas gafas de realidad virtual, están obteniendo datos del movimiento de nuestros ojos, o inclusive cuando tenemos los joysticks, las manos, tienen información de el movimiento biológico, de dónde se sitúan nuestras extremidades. Y eso son, digamos, pistas biométricas que pueden identificar claramente e inequívocamente a una persona. También puede haber problemas a largo plazo sobre la descripción del carácter natural o artificial de los comunicadores inteligentes. Mi avatar soy yo, está controlado por mí, pero puede haber una inteligencia artificial aplicada a la realidad virtual que genere avatares complejos y lo suficientemente inteligentes como para interactuar con otros avatares y yo no distinguir si detrás hay un ser humano que lo controla o es una inteligencia artificial. Y también la realidad virtual, de cara al futuro, puede generar precariedad. Determinados estratos de la población, con el uso masivo de la realidad virtual, pueden sentir inestabilidad y también la imposibilidad de perseguir sus proyectos de vida porque la realidad virtual les conduzca a trabajos poco cualificados y, por tanto, a un estatus socioeconómico bajo. Por ejemplo, el futuro del trabajo se transformará con la realidad virtual y también generará una precariedad no solo socioeconómica, sino también precariedad en las relaciones sociales. Porque imaginemos que podemos estar trabajando, disfrutando del ocio de manera constante en casa desde la realidad virtual, sin movernos o desplazarnos en la realidad física. En este vídeo se muestra cómo la realidad virtual ha avanzado lo suficiente como para crear teleexistencia, es decir, alguien que controle un robot por realidad virtual puede estar simulando estar presente en un entorno en el que no está
y el robot que está en el sitio que el usuario no está, estar operando determinados objetos, como puedan ser productos en un supermercado, como muestra este vídeo. Pues la precariedad se puede extender al espacio de las relaciones sociales y la tecnología de la realidad virtual contribuir a esa precariedad y a esa merma de lo que consideramos son derechos fundamentales. Pero por acabar con el aspecto positivo, la tecnología de la realidad virtual puede ser la verdadera utopía o ese lugar en ninguna parte, o quizá en el metaverso, en el que todos nuestros propósitos a nivel social, económico o político que no hemos podido realizar en el mundo real se puedan realizar en el metaverso, en la realidad virtual. Este manifiesto sobre el virtualismo, que es idea de Bruno Masáez, que es consultor, autor y ex representante en la Unión Europea de Portugal, es bastante interesante porque muestra cómo se pueden construir mundos virtuales donde todo lo que hemos deseado construir en el mundo de la realidad física no ha sido posible y sea posible en el metaverso. De estos 15 puntos del manifiesto del virtualismo, quisiera acabar mencionando el 11º, en el que dice que el gobierno debe hacer o poner a disposición para todos los ciudadanos para que creen de manera virtual mundos imaginados en los que perseguir su propia visión de la buena vida. Si utilizamos la realidad virtual de manera efectiva, es posible que nos permita crear ese mundo futuro, inclusivo y justo. Gracias por la atención y un saludo desde el metaverso con mi avatar que estáis viendo ahí.